Buen día, a la firma llegó un caso con los siguientes hechos. Primero, el señor Tertuliano, de nacionalidad española, compra un apartamento en Cartagena, el cual decide residir con su pareja Calixta, nacionalidad colombiana. Segundo, 3 años después tienen a sus 2 hijos, Tito y Mesalina. Tercero, en virtud del trabajo de Tertuliano, cambian su residencia con su cónyuge de hijos a Japón. Cuarto, en razón de ello, el gobierno japonés manifiesta el otorgamiento de un beneficio de vivienda para parejas casadas. Quinto, por ese motivo Tertuliano y Calixta contraen matrimonio en Japón y a su vez registran ese acto en Colombia. Sexto, posterior a ello se divorcian a los 2 años siguientes de mutuo acuerdo ante el alcalde de la ciudad donde se domicilian, quien emite un acto administrativo con el respectivo divorcio. Séptimo, consecuentemente, Calixta desea viajar a Colombia con sus hijos y Tertuliano accede, otorgándole permisos de 1 mes para los menores. Noveno, Calixta, al no tener ningún vínculo con Tertuliano, decide no regresar sus hijos a Japón y desea registrar el divorcio en Colombia. Décimo, 2 años después, Tertuliano solicita la restitución de los menores por medio de las autoridades japonesas y viaja a Colombia. Sin embargo, Migración le niega el ingreso, imposibilitando la búsqueda de los menores. Por lo anterior, se plantean los siguientes problemas jurídicos. Con el objetivo de dar desarrollo al presente, se presentan los problemas jurídicos que motivará la solución del caso suscrito, los cuales corresponden a: ¿es ilegal o ajustada la ley de la retención de los menores Tito y Mesalina en Colombia por su madre? Segundo, ¿cuáles serán las consecuencias para Calixta en razón de tener retenidos a sus hijos en otro país sin el consentimiento del padre? Tercero, ¿existe un proceso para restituir a los menores retenidos por alguno de sus padres en el ámbito internacional? Cuarto, ¿qué figura jurídica permite que el divorcio realizado en Japón, pero con matrimonio registrado en Colombia, surta efectos jurídicos en este último? Ahora bien, para este caso, la firma utilizó una serie de normas internacionales y nacionales. En las internacionales, usamos la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 11, la Convención de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro de menores en su artículo 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 15, la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989 en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana de los Derechos Privados Internacionales. En su artículo 4, 5, 6, 8 y 18 se realizó una comparación de la normativa nacional en el Código Civil con su artículo 154 y el Código Civil japonés en su artículo 770. En la normativa nacional se utilizaron la Constitución Política de 1991, en ella su artículo 13 y 44, el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1096 del 2006, su artículo 116, Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, artículo 22, numeral 23, artículo 605, 606, 607, el Código Penal en su artículo 230A, la Ley 33 del 1992 por el cual aprueba el Tratado de Derechos Civiles Internacionales y el Tratado de Derecho Comercial Internacional, firmado en Montevideo el 12 de febrero de 1989, en su artículo 11, 12 y 13 del matrimonio. En la jurisdicción nacional nos apoyamos en sentencias y con más puntualidad en lo que manifestó la Corte en ellas, refiriéndose a la figura del exequatur en la sentencia CC 222-28 del 2017, la figura jurídica de la restitución internacional de menores en la sentencia T 202 del 2018. Con ellas vamos a darle una respuesta más a fondo al caso. En primera medida, quiero resaltar que la firma de abogados Law and Justice Company ha decidido darle 2 soluciones factibles al caso, una respecto de Tertulio y la otra respecto de Calixta. Esta firma ha determinado que en función del caso en concreto precedente se ha determinado que en virtud de la argumentación jurídica y por los hechos ya mencionados de la misma, la situación fáctica se tiene como solución factible la siguiente. Primero, respecto de Tertulio, este deberá promover ante el juez de familia, en primera instancia, previa comunicación al ICBF, una demanda de restitución internacional de sus hijos Tito y Mesalina, tendiente a que los menores sean devueltos a su lugar de residencia habitual, que para los suscritos será
en Japón, demostrando siempre que se venció el plazo otorgado por este a Calixta para la salida del país a sus hijos y no los regresó, reteniéndolos de manera ilegal en Colombia, y que en consecuencia los menores no han quedado integrados en su nuevo ambiente. Esto es verificar tras escuchar a los menores que no se han adaptado a su nuevo lugar de residencia y por lo tanto regresarán al lugar de residencia habitual del cual fueron ilegalmente extraídos por la madre. Ahora bien, respecto de Calixta tenemos dos posibles soluciones frente a los problemas jurídicos previamente planteados. Primero, deberá excepcionar la demanda de restitución internacional de los menores, demostrando un riesgo grave para la salud física o psíquica que pueda exponer a los menores en una situación intolerante si opera la restitución de los mismos a su padre en el lugar de residencia habitual del cual fueron extraídos por su madre. Y la segunda solución, deberá realizar el trámite de la figura jurídica del exequatur para que se homologue el acto administrativo que declara el divorcio en Japón, con el fin de que se convalide en su registro civil de nacimiento en Colombia para que éste modifique su estado civil. Ahora bien, Law and Justice Company decidió realizar unos argumentos jurídicos, toda la argumentación jurídica que da la solución al presente caso, como ya se manifestó. Entonces, bien, respecto de Tertulio, en principio, entendiendo bajo la normativa que en el presente se ha abocado que el traslado del menor ha sido ilícito, toda vez que el desarraigo violento de los menores por parte de Calixta respecto de Tertulio es ilegal. Primero se manifiesta esta ilicitud. De allí que procede al amparo del derecho a la familia para los menores y para el padre de quien fue desarraigado. Esto significa para Tertulio. En esta medida, en virtud del artículo 3 de la Convención de La Haya de 1980, el derecho de guarda de los menores Tito y Mesalina, que compartían Tertulio y Calixta, fue vulnerado, así como el de los niños en virtud del lugar en que residían, esto es, en Japón. Por lo anterior, se conviene que sí hubo un traslado ilícito de los menores por parte de la madre de los mismos. Ahora bien, resulta importante resaltar que el principio de celeridad como parte esencial en el carácter fundamental del derecho al debido proceso, en virtud del proceso para lograr la restitución internacional de menores, dispone que las autoridades judiciales y administrativas deberán recurrir a procedimientos de urgencia para asegurar el regreso inmediato de los niños que han sido trasladados ilícitamente, según lo suscrito en el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980. Por lo tanto, la acción que Tertulio presente no puede ser confundida con una demanda de custodia, en vista de que éste colige una celeridad diferente al mencionado. No es posible censurar el derecho inminente de los menores, en tanto los procesos de restitución internacional de menores en Colombia se deben tramitar, como bien lo señala la ley 1098 de 2006, de manera eficiente, respetando el carácter de urgencia establecido por las convenciones internacionales. Lo anterior también corresponde a cumplir con los plazos establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia, por lo cual el enfoque debe estar dirigido exclusivamente en determinar la ilicitud de la retención que realiza la señora Calixta, así como en la reintegración de los menores a su domicilio habitual. Entonces, lo relativo a los derechos de guarda y visitas del menor deben ser decididos por el juez del lugar de residencia habitual del menor. En esta medida, se sustrae que respecto de la acción que deberá adelantar Tertulio, el Código de Infancia y Adolescencia prevé en su artículo 119 de un término máximo de 2 meses para emitir fallos respecto de restitución de menores. En este marco, considerando que los instrumentos internacionales buscan que en este caso en concreto los menores Tito y Mesalina sean restituidos a su lugar de residencia habitual y que el juez de este lugar disponga la situación jurídica respecto de su guarda, custodia, visitas y alimentos. Ahora bien, considerando que en Colombia el procedimiento para la suscrita restitución ha evolucionado, se tiene inicialmente la competencia para conocer de los trámites de restitución y la naturaleza del proceso, pues sobre estos se constituían como unos obstáculos significativos para su avance adecuado. Por lo anterior, en un principio el ICBF se atribuía funciones jurisdiccionales que no le correspondían, por lo cual procedió a pronunciarse la Corte Constitucional mediante sentencia T-357 de 2002, jurisprudencia en la cual la alta corporación exhorta que los expedientes respectivos de restitución internacional fueran remitidos a los juzgados civiles del circuito en la medida que estos debían adelantar el trámite de restitución bajo el procedimiento ordinario y la doble instancia, lo cual a todas luces permite observar cómo contraría el ámbito urgente establecido por los instrumentos internacionales dispuestos en el marco legal del presente.
En virtud del resultado del pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional, se promulgó la Ley 1098 del 2006, la cual asignó el conocimiento de este tipo de acciones a los jueces de familia, al cual deberá acudir Tertuliano, invocando el procedimiento del VAR sumario. Lo anterior, entendido como una medida que garantiza la celeridad necesaria en tales casos especiales y con el fin de proteger los derechos de los niños, en este caso Tito y Mesalina. A su vez, el Código General del Proceso establece que la competencia en la presente es exclusiva del juez de familia, esto consagrado en el artículo 22 del Código General del Proceso, mientras que, como bien se había mencionado, la fase administrativa le corresponde al ICBF como autoridad central del país. Entonces, una vez se encuentra notificado el ICBF por Tertuliano, quien informará acerca de la retención ilícita, será llevado a cabo un proceso de conciliación administrativa entre Tertuliano y Calixta para intentar lograr el retorno de Tito y Mesalina para su lugar habitual de residencia, que en este caso es Japón. Sin embargo, en el evento en que Calixta se negara, el señor Tertuliano deberá iniciar un proceso judicial en contra de esta, que es quien ejerce la retención o traslado ilegal, con el fin de que éste pueda obtener una sentencia del juez de familia que ordene la restitución inmediata de los menores y con tal sentencia pueda regresar a los menores a Japón. En esta medida, dada la argumentación jurídica respecto de la solución posible que se le puede dar a Tertuliano respecto de la restitución de esos menores, se dará ahora bien, por el otro lado, la solución o los argumentos jurídicos respecto de la solución de la señora Calixta. Entonces, sobre este consideramos que ahí les dimos dos trámites diferentes respecto a dos problemas jurídicos que se suscitaron frente a esta, que uno corresponde a la misma restitución o la manera en cómo ella va a excepcionar esa demanda de restitución de esos menores, y la segunda frente a los efectos jurídicos de la figura del exequatur para traer a Colombia el acto administrativo que declaró su divorcio con Tertulio. Entonces, respecto a las excepciones a la orden de restitución, se tiene que, en virtud de los instrumentos internacionales mencionados en el marco legal del presente, se establece que Calixta podrá excepcionar a la restitución que solicita Tertuliano si se presenta alguno de los siguientes casos. Primero, cuando se demuestre que quien solicita la restitución no ejercía efectivamente el derecho de guarda al momento de la retención o traslado ilícitos. Segundo, cuando se pruebe que el menor podría estar en peligro físico o psicológico al regresar a su país de residencia habitual. Y tercero, cuando el menor haya alcanzado una edad de madurez que permitan tener en cuenta su opinión sobre la oposición a su regreso. Excepciones sobre las cuales la Corte Suprema de Justicia ha precisado dos situaciones. En principio, dispone que el daño o peligro no debe considerarse solo en el retorno del menor a su residencia habitual, sino que también puede ocasionarse sobre la sustracción del entorno del padre o madre cuando se ha adaptado nuevamente. Esto es, que los menores, los hijos de Tertulio y Calixta, se hayan adaptado al nuevo país al que fueron reintegrados, a Colombia. Y segundo, que el peligro también puede ser psicológico cuando los maltratos son propiciados por el infractor a otro miembro de la familia. Ahora bien, tras esta situación, esta podrá excepcionar en el evento en que Tertulio, digamos que impetre la demanda. Esta excepciona con el fin de defender el derecho a sus niños si estos ya se han encontrado plenamente identificados o se encuentran completamente, digamos que reintegrados, o se considera que estos se encuentran en un entorno completamente apropiado o apto para su desarrollo. Especialmente si estos consideran que es un entorno en el que se sienten, digamos que física, psicológicamente bien para mantenerse en el presente estado y que no sean restituidos al estado en el que solían tener su residencia habitual. Ahora bien, sobre la segunda solución de la señora Calixta, se refiere al trámite del exequatur, principalmente respecto de la situación fáctica correspondiente al traslado del Estado japonés y posterior matrimonio entre Tertulio y Calixta. Este fue celebrado en los términos de la Ley 33 de 1992, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1989.
Es así que el artículo 11 de la presente dispone que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en que se celebra. Por ello, el matrimonio de Tertuliano y Calixta se habría celebrado conforme a lo que estipula la ley en Japón. Asimismo, se deja presente que este matrimonio se tuvo que haber registrado conforme al decreto 1260 de 1970, específicamente en su artículo 67, que consagra que los matrimonios que se celebren en el extranjero entre un colombiano por nacimiento, esta sería Calixta, y un extranjero, Tertulio, se inscribirán en la primera oficina del registro del Estado Civil en la capital de la República, esto es en la Notaría Primera de Bogotá. Ahora bien, en virtud del divorcio de tal matrimonio celebrado en el extranjero, debidamente registrado en Colombia, esto es en el registro civil de nacimiento de Calixta, sobre el cual se suscribe una anotación con sociedad conyugal vigente, es esta quien desea que su estado civil cambie de casada a divorciada en Colombia. En consecuencia, se debe dar trámite a ese acto administrativo en el cual se otorga dicho divorcio con el fin de que surta efectos en Colombia, y este se haría mediante las formalidades del exequatur en los términos que ahora se expresan. En primera medida, para que la suscrita pueda convalidar la sentencia y registrar en Colombia el divorcio realizado en Japón con el señor Tertulio, deberá recurrir al trámite del exequatur en virtud del artículo 605 del Código General del Proceso, que prevé los efectos de las sentencias o, en este caso, otras providencias que revistan tal carácter pronunciadas por autoridades extranjeras. Por lo cual, consecuente a ello, el legislador suscribe los efectos que tendrá esta sentencia si se suscribiese en Colombia, ¿sí? En esta medida, para que se configuren los efectos del exequatur, el artículo 606 del Código General del Proceso ha dispuesto que debe encontrarse alguno de los requisitos dispuestos en este que para el presente caso se tienen. Primero, que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. Se ha considerado a través de esta firma de abogados que se cumple en vista de que el suscrito acto administrativo emitido por la autoridad japonesa media sobre un divorcio, lo cual recae, o podemos denotar que decae sobre un derecho personal y no un derecho en un derecho real o un derecho sobre bienes. El segundo es que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. El suscrito se cumple en la medida que se logró denotar que el acto administrativo emitido por la autoridad japonesa contiene el divorcio de Tertulio y Calixta, toda vez que al ser un acto jurídico consagrado en una ley de orden público en Colombia no resulta contrario a ninguna disposición del presente Estado. El siguiente requisito es que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen y se presente en copia debidamente legalizada. En virtud de ello, el acto administrativo que decretado no ha sido controvertido o refutado por alguna de las dos partes, esto sea Tertuliano o Calixta, por lo cual se considera que ha quedado en firme, que se han agotado todos los procedimientos que pudieron surtirse de este para su contradicción y en la medida ha quedado debidamente ejecutoriado. No obstante, esta firma considera que Calixta deberá presentar la copia que corresponde y cumplir con el suscrito. El siguiente requisito corresponde a que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. Sobre este, se observa que corresponde a una situación que no es exclusiva del derecho interno colombiano, sino que compete a una situación jurídica que se presenta en el ámbito internacional. El siguiente es que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. En esta medida, el suscrito se cumple toda vez que el acto administrativo que declara el divorcio entre los suscritos se otorgó en Japón, de manera que en Colombia no se presentó el divorcio. Esto es, no medía conflicto alguno de competencia, toda vez que el divorcio fue conocido por una autoridad de Japón. Y finalmente, que si se hubiera dictado en proceso contencioso se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por la ejecutoría. Al respecto, esta firma considera que no fue dictado en proceso contencioso en la medida que no confluyó una litis. Se presenta el divorcio de mutuo acuerdo entre Tertulio y Calixta. Y
Finalmente, pues que se cumpla con el requisito del exequatur. Ahora bien, cumplidos los requisitos previos, Calixta deberá poner en conocimiento del juez competente de conocer el exequatur en Colombia. Esto es la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 607 del Código General del Proceso, a través del siguiente procedimiento. Primero, esta deberá presentar la demanda, la cual se presenta con la petición de que el acto administrativo emitido por la autoridad japonesa tenga plenos efectos en Colombia. Esta, como ya fue mencionado, será presentada a la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Cuando la sentencia sea dictada de manera contenciosa, se citará a la persona afectada. No obstante, como la suscrita fue una actuación de mutuo acuerdo, no se cumple con el presente para el caso concreto de Calixta. También, en caso de que la demanda no se encontrara en el idioma oficial, debe ser presentada la copia en idioma oficial. En la demanda se pueden agregar pruebas conducentes, esto es conforme a la ley, y pertinentes, esto es conforme a los hechos, si Calixta así lo desea. Ahora bien, se le correrá traslado a la contraparte, esto es al señor Tertulio. Una vez vencido el traslado, se escucharán a las partes. Esto corresponde a los alegatos de conclusión y finalmente la Corte concederá o no el exequatur. Si la sentencia requiere alguna clase de ejecución, la remitirá al juez competente. Esto con el fin de que sea aprobada y convalidada en Colombia. Ahora bien, cabe resaltar que a nivel internacional existe el principio de reciprocidad entre los países y que se encuentra determinado así. Primero, la reciprocidad diplomática, lo que corresponde a que los países estén suscritos en un mismo tratado internacional, por lo cual en el presente caso se observa que si bien no media un tratado internacional entre los suscritos, se cumplen con otros requisitos, como lo es la reciprocidad legal, sobre la cual se entiende que la legislación colombiana reconoce la legislación del extranjero que para el presente corresponde a la ley de Japón, la cual reconoce en los mismos términos de la legislación colombiana el divorcio y en esta medida, si bien no se cumple con la reciprocidad diplomática, se cumple con la presente. Por lo anterior, se deberá dar trámite al acto administrativo que fue emitido por la autoridad de Japón en los términos de la ley y operará la figura del exequatur para convalidar el suscrito y el divorcio cobre plenamente todos los efectos jurídicos aquí en Colombia.